Hermanos, hermanas, bienvenidos al podcast de Crece Sin Límite. Hoy tenemos un episodio muy especial con Miguel, CEO y fundador de Ser Renovables, una consultora energética que nace en plena pandemia, con 0 empleados, evidentemente. Hoy son más de 30 y en este episodio vamos a ver cuál ha sido su crecimiento en los últimos 5 años y lo hemos vivido muy de cerca porque han sido casi historias paralelas, porque diré que es de los primeros clientes que tuvimos en Crece. Así que hoy haremos todo ese recorrido, cómo pasas de 0 a 30 empleados en apenas 5 años. Así que bienvenido, Miguel. Muchas gracias. El objetivo que hablamos detrás de cámaras es hacer uno de los episodios donde cualquier persona que tenga una empresa de servicios entienda o aprenda cuáles son las palancas que Ser Renovables ha utilizado para llegar a donde es hoy, en un sector seguramente de los más, ¿cómo diríamos? Sexys, energías renovables. Efervescentes. Efervescentes. No es una gestoría que también, pero quiero decir, estás en un nicho de mercado seguramente que está en auge. Entonces, primero de todo, me gustaría que nos contaras cómo nace Ser Renovables. Ser Renovables nace de una desgracia. En cierta manera, ha sido un triunfo y ha sido una historia muy bonita, nacida a través de la catástrofe de la pandemia. Nosotros, yo provenía de este sector ya justo cuando empezó, que éramos pues 2 iluminados, un amigo mío y yo, que se nos ocurrió que esto de los coches eléctricos tendría futuro. De hecho, se le ocurrió a un amigo mío, que recuerdo perfectamente el día incluso que me lo dijo, y yo me dedicaba a una cosa totalmente diferente y él también. Y pensaba que estaba alcoholizado a las 11 de la mañana cuando me lo dijo en un parking, que nos estaba lloviendo encima, y me dijo que nos teníamos que dedicar a poner cargadores para coches eléctricos. Y no sabía ni que era un coche eléctrico ni que había coches eléctricos. Y nada, empezamos con aquello, montamos una sociedad que, por desgracia, con la pandemia pues quebró. Bueno, no quebró, pero por decir algo, se disgregó. Los diferentes socios pues tuvieron diferentes opciones y entonces pues yo decidí seguir mi camino con con una persona que tenía a mi cargo, que en cierta manera era una estudiante en prácticas, y a partir de ahí, en un bar de esquina al lado de mi casa, pues nació Ser Renovables, sin oficina, sin local, con unos cuantos clientes de backup y con la persona que me está entrevistando y otra persona, pues que bueno, estábamos todos un poco chiflados. Haciendo la web y montando campañas. Y nos lo creímos. Y lo más sorprendente es que incluso fuimos o sea, el resultado fue muy superior al análisis. Yo recuerdo las primeras estimaciones de resultados, ¿no? Que calculábamos que el primer mes conseguiríamos un cliente, el segundo 2 y el tercero 4, ¿no? Y el primer mes no sé cuántos hicimos, luego iremos a eso. Para aterrizar un poquito, ¿qué hacéis exactamente? Porque has hablado de puntos de cara, claro. Tú llegaste a este nicho de mercado cuando todo era campo, ¿no? Ahora seguramente a cualquiera le hablas de coche eléctrico, un Tesla, un punto de carga de coche eléctrico, ya todo el mundo le suena. En esa época, cuando tú empezaste, porque hablamos que es prepandemia seguramente, ¿qué hace exactamente Ser Renovables a día de hoy? Ser Renovables a día de hoy lo que es una ingeniería que hace infraestructuras de puntos de recarga, bien sea para particulares, bien sea para empresas, bien sea para cualquier tipo de organismo o persona, y hace instalaciones de fotovoltaicas, también para particulares o para empresas. Por ejemplo, ahora estamos haciendo una industria grandísima fotovoltaica. Entonces, esto es lo que hace, es una ingeniería. Es una ingeniería que además tiene la peculiaridad, que la mayoría de ingenierías no las tiene, de llevar a cabo todo el proceso, o sea, hacer un llaves en mano. O sea, te hace el proceso de consultoría de qué necesita usted y aparte te lo lleva a cabo. Esto es lo que hace. Vamos a hacer un poco el recorrido desde que nace Ser Renovables, ¿no? Desde el inicio del proyecto hasta día de hoy. Y hay una cosa que siempre se estudia mucho en las universidades, pero que luego no tantos emprendedores o tantas empresas seguramente empezaron así, que es con un plan de negocios, que es como, bueno, yo tengo una idea y seguramente el plan de negocios es, tengo que trabajar mucho, tocar muchas puertas y tener volumen de leads. ¿Por qué? Pero sí que en la idea de producto, ¿por qué eliges puntos de carga de coches eléctricos versus placas solares, otras cosas del mundo de las energías renovables? Esto fue una cosa muy curiosa. En cierta manera, yo profesionalmente, antes de dedicarme a los puntos de recarga, tuve otra sociedad en la cual pues hice estos business plan con estos Excels tan increíbles, con
78 decimales y 4.000 ecuaciones y en las cuales pues me iba a hacer millonario con 30 años. El resultado fue pues que me arruiné. En vez de hacerme millonario, me arruiné. Y entonces, pues la perspectiva que tienes es muy diferente a medida que va pasando el tiempo. ¿Qué sucede? Cuando este amigo mío me dice, oye, vamos a mirar esto de los cargadores, como yo ya me había tropezado con una piedra gigantesca en mi vida previa, dije, bueno, vamos a ver si esto es viable o no es viable, porque yo había dos cosas que me llamaban mucho la atención de esto. Claro, aquella noche intenté indagar en qué consistía esto de los coches eléctricos. Y claro, en aquella época, para que se haga una idea a la gente que nos escuche, los coches eléctricos tenían la autonomía que ahora tienen los híbridos enchufables. Es decir, con un coche de estos hacías 100 kilómetros y había 3 modelos en el mercado. Y entonces yo pensé, ¡buah! Y yo le dije a mi amigo, digo, mira, esto lo montaremos si se dan dos circunstancias. Una, que resolvamos cómo va a cargar una persona que resida en un parking donde no tiene una vivienda, porque claro, yo toda la vida, siempre explico lo mismo, pero claro, los oyentes no lo saben, yo toda la vida había vivido en el Eixample de Barcelona y ahí hay parkings que el señor Núñez construyó con mucha inteligencia para su bolsillo, que tenían 300, 400, 500 plazas y donde vivían 50 tíos, con lo cual había 400 que aparcaban allí y a ver cómo le íbamos a dar servicio a esos 400 personas. Digo, si somos capaces de resolver técnicamente esto y si vemos que el mercado tiene una cierta demanda de empresas que requieran de prestar este servicio, pues oye, vamos adelante. Y entonces cogí y me fui a hacer un mystery a una concesionaria de vehículos haciendo ver pues, que quería comprar un vehículo eléctrico. Y entonces pues expliqué el caso que yo quería llevar a cabo de quiero montarme un cargador en un sitio donde no tengo una vivienda, es un parking de 500 personas, hay 55 tiburones allá que no querrán que lo ponga bajo ningún concepto y chico, el coche me gusta mucho, te lo compro, pero ¿qué hago con mi vida? Y entonces, pues bueno, yo vi que aquella persona, pues todo lo que podía hacer era darme la tarjeta de una empresa, pero decía, este no me va a comprar el coche. Y entonces salí de allí del concesionario y dije, bueno, podemos montar el negocio. Entonces, a partir de ahí... Ese fue el business plan. Esa fue la semilla. Ver que fuiste a un concesionario grande de Barcelona y te dijeran, bueno, esto no te lo podemos resolver nosotros. Claro, y es como, pues lo voy a hacer yo. Exactamente. Y entonces dijimos, bueno, como yo ya vivía de otra organización, de otra empresa que tenía, dije, bueno, vamos a probar. Porque es eso, como cuando ya has tenido varias sociedades y sabes que el 90% no van para adelante, o sea, no consiguen prosperar, ese punto romántico o de Disney de monto una sociedad y es esto y va a ser maravilloso y voy a ganar muchísimo dinero y bueno, todo el mundo va a decir que soy el más guapo y el más alto y el más simpático, pues bueno, te lo tomas de otra manera. Y dices, bueno, vamos a probar. Entonces nada, montamos la sociedad, desarrollamos un sistema para solucionar estos parkings grandes y tal, y entonces fui a los concesionarios a explicar pues esto, que nos íbamos a dedicar a esto y demás. En este concesionario donde había hecho el mystery les encantó porque les sorprendió que fuera un caso de mystery, no un cliente. Y entonces me empezaron a pasar todos los clientes que iban generando y nos íbamos a las comunidades de propietarios a intentar resolver esa problemática que la veíamos clarísima. Porque, madre de Dios, ¿cómo van a cargar toda esta gente los coches eléctricos? Y claro, la realidad fue, ¿coche qué? Porque claro, para que se haga una idea la gente que nos escuche, pues igual estábamos en el año 2015. Y en el año 2015 pues tendríamos que ver las ventas de coches eléctricos. Ni las recuerdo, pero igual era 1.000 coches al año en España. Entonces era en plan, los administradores y las comunidades de propietarios se sentían como, ha venido aquí un estafador a intentarnos vender una milonga de 30 o 40.000 euros para cargar coches eléctricos cuando aquí no hay nadie que quiera un coche eléctrico. Ese es el futuro, ¿no? Y yo decía, pero claro, os vais a encontrar con este problema, pero si aquí solo lo quiere el Pera, que el Pera es un flipado. Y aquí ni coches eléctricos ni mandangas. Y entonces, pues claro, nuestra expectativa de que se tenían que montar unas infraestructuras colectivas fue falsa. Bueno, fue muy avanzada a su tiempo. Es decir, ahora es cuando estamos montando esas infraestructuras y han pasado 10 años. Claro. Lo escuchaba el otro día en un podcast que decía que a veces un negocio, o sea, puede ser muy visionario,
pero si te adelantas demasiado, eres tan visionario que el mercado aún no está ni preparado, ¿no? Y vosotros jugabais en esa línea, ¿no? Y habéis vivido la maduración de un mercado donde cuando empezasteis estabais seguramente solos con grandes marcas porque les daba igual decir, bueno, sí, pongo puntos de carga, igual lo dice Iberdrola, yo la luz, pero porque a nivel de corporate no les cuesta tanto. Pero luego, claro, habéis vivido una profesionalización del mercado que yo me lo encuentro. Recuerdo cuando empezamos en los primeros Keyword Research, instalar punto de carga se buscaba 100 veces, 20 veces. Claro, hoy estamos hablando de más de 3.000 búsquedas mensuales, solo la palabra clave más transaccional, no hablamos ya de todo el volumen. Entonces, ¿cómo es vivir desde dentro ese estoy solo y bueno, me voy peleando, pero no tengo tanta competencia a una sofisticación del mercado como es a día de hoy? Al principio es eso, realmente es como tú comentas, ¿eh? Yo creo que en toda España, en este sector, habría unas 50 personas que nos conocíamos todos por nombre y apellidos. Y al final, pues, como quien dice, nos habíamos repartido los concesionarios y las cuatro ventas y era un mercado súper nicho. Y era muy B2B, ¿no? Por lo que dices, primero muy concesionarios, tal, no había cliente final buscando. No. O sea, yo creo que al principio de todo no había nadie que se metiera en Google a poner instalación de punto de recarga, porque es eso. Solo había dos tipologías de clientes, por decir algo, que me acuerdo que os lo comentábamos y os reíais, que había dos clientes. Uno, el que el coche hacía 120 kilómetros y durante el día iba a hacer 110, pero le salía muy barato y se ahorraba el peaje y entonces resulta que era maravilloso desde un punto de vista económico. O el tío que vivía en una zona muy adinerada tenía 6 coches y, como él decía, se iba a comprar un carrito de golf, que en el fondo lo hacía para vacilarle a los colegas. Pero bueno, era un tipo de cliente. Y entonces, de eso vivíamos. Bueno, de eso vivíamos. Vivimos la gran suerte, sobre todo en la fase más embrionaria, en la fase más inicial, de que no teníamos que vivir de ellos. Era un complemento a nuestra vida. Era la diversión de las tardes, por decir algo. Es como quien trabaja part-time y no sé cómo decirte, por la tarde pues toca un instrumento musical y hace bodas y conciertos el fin de semana y se lo pasa muy bien con los colegas. Era un poco ese concepto. Y luego, ¿qué pasó? Pues que poco a poco fueron entrando pues estas empresas que tienen un peso específico más grande y fue entrando también empresas que pensaron que aquello iba a ser la panacea. Es normal, o sea, lo consideramos normal, ¿sabes? Y ahí es donde vosotros, y bueno, supongo que ahora saldrán diferentes preguntas, fuisteis una pata esencial para no perder la parte del pastel que habíamos conquistado. Porque claro, pues bueno, es eso, nosotros no dejábamos de ser un embrión, poquito a poquito íbamos haciendo cada vez más. Pero es cierto, pues que claro, el pastel crecía a un ritmo muy rápido y era bastante inviable sostenerlo si no íbamos acelerando. Entraremos, ¿no?, en cómo le metimos gasolina, que además utilizamos el término gasolina. Sí, lo decíamos constantemente. ¿No? Porque creo que fue una de las diferenciaciones de Ser Renovables seguramente versus otra competencia, que no tuvisteis miedo, siempre de manera muy consciente, pero no tuvisteis miedo en apretar el acelerador cuando tocaba. Pero otra cosa que sí que me gustaría que conectara a la audiencia o cualquier persona que tenga un negocio, yo recuerdo muy bien lo que tú hablabas ahora, ¿no? Cómo tú conocías a tu avatar y tenías muy identificado que tenías dos, o el que iba 100% por el ahorro porque sabía que eso no pagaba al aparcar, peajes y se ahorraba eso en gasolina, o el que ya era una persona adinerada y acomodada, con lo cual para la audiencia, es decir, conectar muy bien en ese trabajo de avatar, conocerlo muy bien, porque luego y yo tenía apuntado aquí, yo recuerdo al principio, en las primeras reuniones, y que casi siempre las reuniones de Crece con Ser Renovables, pues era un momento donde pues íbamos tanto Eric como yo, como algún manager o el gestor de cuenta, más tú, Guillem, Pablo, parte del equipo, ¿no? Y era un momento donde estábamos todos, y a mí me encantaba cómo conocíais a vuestro avatar y me hablabais y ahora entraremos y lo conectaré con la parte de cuál es vuestra diferenciación comercial, que creo que ahí es donde seguramente, aparte de la publicidad, os hicisteis muy fuertes, ¿no? Y pongo ejemplos como me hablabas del médico no sé qué, que era del Colegio de Médicos de Barcelona, y, o sea, cómo conocer tan bien a tu avatar te hacía saber qué venderle en cada momento, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que empezáramos a hablar de ¿cómo definís o cómo decides en sus inicios cómo tiene que trabajar Ser Renovables a nivel comercial? Que me gustaría que lo explicaras a la gente, porque creo que cualquier persona que tenga un negocio tiene que entender que comercialmente se tiene que diferenciar, y creo que es una cosa que Ser Renovables lo entendiste muy bien tú desde el inicio. En cierta manera, Martí, lo que hicimos fue hacer una cosa que en marketing es como muy antigua, que es coger un posicionamiento. Y entonces nosotros decidimos ir un poco, que ya sabéis que me encanta a mí como persona máximo responsable, ir en contra de la tendencia. Es decir, ¿la tendencia qué es?
que yo voy a un restaurante y casi prefiero que me den una tablet y no hablar con nadie. Voy a cualquier sitio y lo que quiero es no interactuar. Pues nosotros, en cierta manera, lo visualizamos al revés. ¿Por qué? Porque yo, desde el primer día, al caminar muy lentamente, me dio la sensación de que era una cosa que era muy delicada para una persona que se compraba un vehículo eléctrico. Es decir, yo lo visualicé, esto es como la caldera, o como el aire acondicionado, o como determinados elementos que tenemos en nuestra vivienda, que si fallan es un problemón. Y entonces yo pensé, vale, si yo cojo y se me joroba el aire acondicionado, la caldera o lo que sea, y me tengo que poner uno, yo quiero que venga alguien y que mire y que a ver por dónde me va a pasar el tubo y a ver qué supone a nivel de legislación, a nivel de vecinos, porque el del cuarto segunda sé que es una persona con la que tengo mala relación y a ver por dónde saldré, en mil direcciones. Y recuerdo muchas anécdotas que os explicaba en estas comidas, que os hacían mucha gracia y tal. Por ejemplo, era muy típico en la fase inicial que llegaba un cliente y me decía, dame una tarjeta. Y entonces le daba una tarjeta y me decía, vale, ahora ya sé a quién tengo que llamar si tengo un problema. Hazme el presupuesto, ven a montarlo cuando quieras. Esta gente que os decía que era adinerada. Esta gente no te está... Obviamente, si una cosa vale 2.000 euros, no le vas a cobrar 4.000. Pero en cierta manera, lo que quería es lo que os decía del respaldo de se me ha estropeado la caldera y tengo aquí una tarjeta que pone Miguel Colmenero y esta persona se va a hacer cargo. Ese tío tenía 6 coches, pero bueno, es igual. Si tengo un problema, al día siguiente tendré un respaldo. Porque he comprado un coche en un concesionario de referencia, he venido a una empresa que lo ha mirado, tiene muy claro lo que va a hacer, lo va a legalizar, se va a ajustar a la legislación vigente y no es un PDF que me han enviado que son todos iguales de soy la empresa, soy la comercializadora energética patatín patatam y con esta empresa comercializadora pues todos los presupuestos son de esta distancia, con estas condiciones y todos valen 1.500. Entonces, esto fue, para mí, de hecho fue un punto de partida y es lo que hace que la cultura de la empresa sea lo que sea y eso que nos diferencia. Porque, de hecho, de ese concepto tan simple, que además vosotros lo teníais clarísimo y yo creo que cuando hicimos la web y demás quedaba muy claro el tema de hacer consultoría al cliente, es de donde nace todo, porque, por ejemplo, a día de hoy somos la única empresa que hace instalaciones de vehículo eléctrico que tiene servicio de asistencia técnico. La única. Y tú dirás, ostras, pues no sé. ¿Y por qué? Pues por lo que decimos, porque, por ejemplo, tenemos mucha clientela que es taxista y tú, si tienes un taxi y vives de ello, o si cada día haces 150 kilómetros y resulta que el aparato, por lo que sea, falla, tú al día siguiente tienes que poder trabajar. Entonces, no, yo visualicé que aquello era muy delicado, muy, muy delicado. Y que además, quizá por mi posición, por mi edad, por mi carrera profesional, por 1.000 razones, es esto. A mí me gusta el concepto de trato personal. O sea, siempre os he dicho también en las reuniones, somos gente mediterránea y al final me gusta charlar con el tío del restaurante y que me diga pues que le acaban de entrar unas navajas de las Islas Cíes y que son muy buenas y que me pida 4. No sé, yo el rollo de coger una tablet y este concepto tan antipersonal de todo, lo respeto, pero lo que pensamos con Guillem es, oye, igual vamos erróneos, pero seguro que hay lo que decíamos del posicionamiento. Yo no pretendo quedarme todo el pastel, pero si en ese pastel hay un 20% de gente, por decir una cifra, que quiere esa asistencia técnica y quiere esa cobertura porque el del cuarto segunda es una persona complicada y quiere tener la tranquilidad de que si tiene un problema al día siguiente nos puede llamar, pues oye, ahí estamos. Es que me parece brutal el cómo decidisteis esta diferenciación, ¿no? Primero de visitáis, y recuerdo que mientras toda la competencia o la mayoría eran PDFs, claro, aquí recuerdo al inicio que hablábamos, en una diferencia de 250 euros de presupuesto o de 300 o incluso de 400, es como las personas cuando han conocido a Miguel, ha entendido su caso, les ha dicho cómo irá todo, la tranquilidad que sienten a la hora de contratar es mucho más que estamos en una era donde intentamos automatizar todo, pero hay cosas que no se pueden automatizar. La generación de confianza nunca te lo va a dar un chatbot insertado en tu web, te la da una persona, ¿no? Entonces, creo que esa diferenciación fue brutal. Incluso esto, para que lo vea el oyente, al inicio de todo, bueno, y seguía siendo así, nuestra llamada a la acción en la web no era solicita un presupuesto, es solicítate una consultoría energética, porque recuerdo cómo iba Miguel o el equipo y le hacía una consultoría de cómo además podían ahorrar en otros ámbitos, ¿no? Entonces,
¿Cómo es la entrada al mercado? ¿O cómo veis esa diferencia versus la competencia, cómo estaba trabajando comercialmente? O sea, ¿qué ventaja creéis que os dio en ese caso? Nos dio muchísima. Nos dio muchísima y a día de hoy aún nos da. Porque eso que decimos, bueno, y de hecho se puede visualizar incluso en las reseñas que tenemos. Pues es una cosa alucinante. De hecho, tenemos, me parece que una negativa en toda la historia que además no es ni cliente nuestro. O sea, no sé quién la puso. Desde aquí se lo agradezco por no ser cliente y ponernos una reseña negativa. Pero, claro, es que tiene mucho impacto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay muchas cosas que se transmiten en una visita de este tipo y que la gente antes de no es consciente de ¿tengo la suficiente potencia contratada? ¿Realmente voy a tener un problema si hago esta acción y esta acción y esta acción? Yo cada día, por ejemplo, hago estas salidas con el vehículo o hago tanto kilometraje. ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? ¿Y qué harías tú? ¿Qué tipo de cargador pondrías? ¿Por qué harías esto? ¿Por qué harías lo otro? Claro, esto, un PDF de una cara de un DIN A4 de todas valen 1800, no te lo van a resolver. Y el pobre chico o chica que desde un sitio de estos de telemarketing te habla desde Kuala Lumpur y bueno, no sabe ni la normativa, porque además es eso, como encima trabajamos en un territorio donde cada comunidad autónoma tiene sus condiciones y demás, pues obviamente no va a saber de qué habla ni a qué se tiene que someter como legislación. Obviamente juegas otro partido. Y lo que además nos iba muy bien es que como nosotros no hemos sido avariciosos, que es creo una virtud muy buena que hemos tenido, no hemos sido avariciosos y lo que hacemos es muy intrusivo en costes, y por eso no los hace la mayoría, nos quedamos muy solos. Es eso. No sé qué trozo del pastel tenemos, pero allí estamos. Y entonces esto, al final, cuando lo que tú comentas, ¿no? Porque ojalá tuviéramos una diferencia de 250 euros, ni de chiste tenemos una diferencia tan grande. Estamos mucho más cercanos a la persona que va a coste, precio. Pero voy a explicar una anécdota porque me parece que es espectacular. La semana pasada fui a pasar la ITV de mi coche y me planto allí y estaba pues esperando a que me metieran en el foso aquel que te hacen girar las ruedas y todas estas historias. Y se me acerca un chaval de 25 años. Unos 25 años. Y me dice, bueno, me empieza a hacer preguntas del coche y tal y cual. Dice, es que mi primo tiene un Tesla. Digo, qué bien y tal. Y me dice, ¿tú conoces a Uriol? Uriol es una persona de mi equipo. Y digo, bueno, es uno de los técnicos comerciales que hay en la empresa. Digo, sí, claro, sí que lo conozco. Dice, pues se lo montó a mi primo y es un máquina el tío. Y nada. Me puse a reír y tal, pasé la ITV y al día siguiente le digo, oye Uriol, que no veas, hablan maravillas de ti. Y no el cliente, sino el primo del cliente. El primo del cliente. Y me dice Guillem, oye, ¿no irías a pasar a la ITV de la calle Diputación? Y le digo, sí. Dice, a mí también me lo dijo. Y me dice, y entonces salta Uriol y dice, es que tiene que estar agradecido, porque era un taxista que tenía una instalación muy compleja y entonces tuvimos que hablar con Periquito. Bueno, las cosas que os decía comiendo, ¿no? El tío se acordaba perfectamente de la persona que era, la situación que tenía. Comentamos lo de antes. Era un taxista, es su herramienta de trabajo. Le has hecho que pueda, pues no sé cómo decirte, si antes se gastaba en un vehículo de gasoil y en gasoil y tal, 1.000 euros al mes en mantenimiento y en gasolina y tal, y ahora gasta 200, pues a esa persona le has cambiado la vida. Le has cambiado la vida. Y entonces, claro, tú estás ahí subido en tu coche y te das cuenta de que al final pues hay toda una organización que presta un servicio que es valorado, porque se te ha acercado un chaval de 25 años, en cierta manera, a darte las gracias. Justo. Y esto es la clave del proceso, ¿no? Fíjate que también hay, en el buen sentido, hay que estar loco para, en lugar de mandar PDFs, hacerse las visitas comercialmente, irse a visitar todas las instalaciones. O sea, que quiero decir, hay que tenerlos para hacerlo, porque lo fácil es hacer lo contrario, ¿no? Entonces, también muchas veces negocios sin poner la energía o los recursos que dedica uno quieren los mismos resultados. O sea, nadie va a copar seguramente el mercado de los puntos de carga en Cataluña cuando su competencia está dispuesto a visitar todas las casas, a mandar presupuestos y a conocerse al dedillo cada caso. Claro, recuerdo, empezamos con una inversión muy humilde para la mayoría, es entre 600, 1.000 euros al mes. Claro, estamos ahora en unos volúmenes de inversión muy distintas. A mí también me gustaría que me explicaras, que creo que también fue otro cambio en el proceso, la diferencia entre la gestión del lead, ¿no? Porque recuerdo que al principio los comerciales, que tú le llamabas, me gustaba mucho, ¿no?
los delanteros, ¿no? Les llegaba directamente el balón y tenían que bajarlo a buscar casi a medio campo. Correcto. Y subirse todo el balón versus hay un momento que decidimos, ¿no? Que íbamos comentando y se decide en el negocio, es decir, meter una persona que sea que cuando entre el lead llame al momento y sea la que cualifique y no hacerle el comercial, que es como hacíais antes. ¿Cuál es el impacto que tienes en el negocio? Salvaje. Absolutamente salvaje. Lo que pasa es que, bueno, tú lo sabes, nosotros siempre quisimos crecer de una manera orgánica y entonces en Ser Renovables el crecimiento orgánico funciona de la siguiente manera. Cuando Guillem y yo ya trabajamos 14 horas diarias y está a punto de darnos un infarto, decidimos poner una marcha más. Y entonces me acuerdo que, como nos pasa muchas veces, ¿no? Nos quedamos una tarde ahí charlando y yo decía, es que claro, necesitaríamos esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y nos quedamos mirando en plan, esto me parece que tiene un nombre en el mercado y le llaman secretaria. Y entonces, pues nada, la típica historia nuestra de conocemos a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien. Y entonces, pues nada, entró una persona en el equipo que pasó a hacer esta función de canalizar todo el todos los volumen, que había clientes. mucho. Es una auténtica salvajada. O sea, para que la audiencia se haga una idea, entre Guillem y yo, como quien dice, con una becaria me parece que fuimos capaces de facturar 1 millón de euros. Él y yo llamando, pero bueno, claro, no sé cómo no nos matamos con el coche o no tuvimos algún accidente, porque era un nivel de intensidad absolutamente salvaje. Pero preferimos, ¿qué es eso? O sea, tuvimos varios aciertos y el factor de preferir que el servicio fuera excelente antes de ganar más dinero o antes de vivir más cómodamente es lo que nos permite ahora no ganar mucho dinero, pero prestar un servicio que nosotros consideramos que es óptimo y que pensamos que además nos dará retorno futuro. Justo. Y justo el meter esta persona intermedia, que no sea el comercial, siempre decíamos, ¿no? Es que el comercial no tiene que estar haciendo las primeras preguntas el comercial tiene que ir a que le digan calle Provenza, número 27 y aparecer ahí, hacer el presupuesto y a ver lo que necesita, pero no a ¿cómo va Manoli? Mira, sí, es que me estoy comprando un Tesla que de aquí tal, ¿qué día le iría bien? Es que pierdes toda la fuerza del comercial en un punto. Entonces, hay muchos negocios que te sorprendería que nosotros, a todo el mundo que tenga una agencia, un negocio de servicios, siempre se lo decimos, pero les cuesta mucho implementar esta figura. Y cuando la implementan, vemos por completo que cambia, porque es que el equipo comercial se puede dedicar a eso, a hacer de equipo comercial y no hacer de setter, secretaria o secretario, como lo quieras ver. Entonces, me gustaría también, es cómo montas tu proceso comercial a día de hoy, porque creo que se ha ido sofisticando. Entonces, comercialmente, ¿cómo trabaja a día de hoy Ser Renovables? No, claro, es una locura. El nivel de sofisticación al que hemos llegado es una locura. Porque, claro, es eso, la piedrecita de poner una persona que gestione la entrada de leads comerciales fue un salto espectacular. Pero es que, claro, antes de esa figura también, o con esa figura, Guillem y yo nos seguíamos preocupando de que resulta que en la calle Padilla se estaba haciendo una instalación que tenía una complejidad muy grande y en el mientras estaba tratando a un cliente y en el mientras resulta que habíamos comprado un palet de material de no sé qué y a ver dónde va a ir ese material y cómo se gestiona y bueno, o sea, era una locura. Entonces, ahora pues claro, ahora hay una estructura donde hay una persona que realiza compras, una persona que se preocupa de la gestión de todas las instalaciones que se llevan a cabo en tiempo y forma, porque claro, es eso, como quien dice, teníamos todas las operaciones en la cabeza, Guillem y yo, de todo lo que se hacía en la organización. Ahora cada día se montan igual 10 instalaciones. Entonces, esa sería absolutamente imposible. Hay una persona que llama, hay una persona que hace los presupuestos, tenemos unos automatismos, tenemos unas aplicaciones para que el propio comercial, marcando los parámetros de la instalación que ha visto y con fotografías pueda explicar y quede una constancia para que luego el instalador cuando llega sepa exactamente qué va a suceder. Porque una de las cosas que nos sucedía en la fase inicial es que, como decíamos Guillem y yo, claro, enviábamos allí a un instalador y era un poco, se abre el telón. Porque claro, sí, lo habíamos vendido y tal, pero le dábamos una cantidad de información muy pobre. Y ahora pues es al contrario. Ahora el instalador sabe exactamente lo que va a hacer. Además, con el nivel de expertise que hemos cogido, pues claro, como quien dice, sabe exactamente lo que se va a encontrar. Y es eso, hay una persona que compra, una persona que planifica, una persona que legaliza, una persona que llama al cliente, una persona que se preocupa de... O sea, es un equipo grande y con lo cual, pues todas las microfunciones que hacemos, que son muchísimas, pues han quedado diversificadas en muchas figuras. Me parece brutal, Miguel, porque además creo que guarda un gran símil, como hemos ido creciendo nosotros, sí. Que es como
rápido, pero de manera muy orgánica, ¿no? Que a veces también yo creo que la gente tiene mucha prisa por incorporar muchos perfiles, ¿no? Y está muy bien, pero incorporar muchos perfiles implica mucho coste en la empresa y que se tiene que ir dando pasos consolidados y creo que ahí también lo habéis hecho muy bien, ¿no? Como ahora tenéis una persona para cada cosa, pero en los inicios había una persona que hacía todo, ¿no? Entonces creo que también esa es una de las claves también del éxito, ¿no? Porque cuando a veces te puedes meter en costes de estructura muy altos desde un inicio, claro, todo te ahoga mucho más versus el decir, bueno, tienes que estar dispuesto a trabajar 10, 12, 14 horas, pero te da una tranquilidad distinta. ¿Te parece que pasamos al siguiente bloque, que es el de la inversión en publicidad, que creo que también ha sido, como decíamos antes, una de las piezas que ha marcado la diferencia en ser renovables? Porque creo que desde muy pronto entendisteis que liderar ahí era básico, ¿no? Y aquí sí que yo recuerdo en los inicios, claro, cuando analizábamos a la competencia, nos teníamos que ir al mercado inglés, de UK o americano, porque trabajaba para suerte nuestra, tan mal la competencia aquí. Era un sector que estaba tan en pañales que entrar, no digo que fuera fácil, pero bueno, que pudimos entrar de manera muy agresiva y copar una cuota de mercado rápido. Entonces, ¿por qué decides invertir fuerte en publicidad? O sea, ¿cómo tomas esa decisión? La tomo porque, como os comentaba en una fase anterior, yo vi que básicamente en la fase inicial el mercado se repartía por los concesionarios. Es decir, es eso. No había un sector suficientemente grande para que la gente se metiera en Google y buscara instalar punto de recarga. Y entonces yo pensé, vale, si de los 10 concesionarios que trabajan, los que son más o menos como yo, tienen 2, yo tengo 2, y las grandes comercializadoras tienen, yo qué sé, 3 cada uno, mi idea interior era, vamos a por los de las grandes comercializadoras. Porque como el lead era muy barato y la capacidad de entrar era muy barata, yo pensaba, estos no van a dar servicio. Con lo cual, a la que se cansen, a la que no le llamen al cliente, a la que no se enteren de que hay que rellenar no sé cuántos documentos y tal, y a la que tal, pues tendremos una oportunidad. Y sucedió. Entonces, a medida que, bueno, ya te acuerdas bien de la historia, Martí, a medida que recogíamos dinero, pues metíamos gasolina, bueno, lo que decíamos de la gasolina a fondo, todo lo que podíamos. ¿Por qué? Porque yo pensaba, pues esto, ¿no? Estas grandes energéticas que están en el IBEX y tal, y que tenían algunos concesionarios porque se pactaba en el Paseo de la Castellana que no sé qué fabricante pues iba a trabajar con pues nosotros éramos capaces de no robarle clientes. Es que además nos lo ponían bien fácil. Si es que no era robarle, es que no los gestionaban. Entonces era tan sencillo como ponerse ya a la cola y esperar a que sucediera la catástrofe. Y entonces te ponías allí, en plan humildemente, y decías, bueno, ya me llamarás. Y entonces funcionó. Funcionó y a partir de ahí nos permitió además una cosa muy maja, que es que como todo estaba por hacer, nos permitió también ir consiguiendo proyectos colectivos de una cierta importancia. Y con lo cual, como nos entraban proyectos de una cierta importancia, aún teníamos más gasolina para meter más gasolina. Y entonces, pues es la bola de nieve que nos ha permitido llegar hasta hoy. Claro, es que yo recuerdo en los inicios, ¿no? De estar invirtiendo unos 600, 1.000 euros al mes. Ahora hablamos de volúmenes pues de más de 10, 15.000 euros, ¿no? De manera regular. Y sobre todo con esa conciencia de que siempre íbamos tocando el techo, ¿no? Yo recuerdo muchas conversaciones contigo de métele más gasolina y sí que es cierto que han pasado casi 5 años y el coste por adquisición evidentemente ha subido, pero no se ha disparado tanto como en otros nichos de mercado, ¿no? Que sí, invirtiendo un por 15 o un por 10 y pasando 5 años de camino, pues sigue siendo muy rentable, ¿no? Y os ha permitido hacer girar esa rueda de una manera mucho más agresiva. Recuerdo que incluso en momentos me decías, no sé si ahora eran los de Wallbox o tal, porque llega un momento que es como, oye, ¿estos quién son? ¿Sabes? Porque estáis copando mucho mercado con la publicidad, dais un servicio que es exquisito, con lo cual hace que el boca a boca aumente. Llega un momento que Wallbox, que seguramente que es el fabricante estrella, podríamos decir, ¿no? Sí. Dice, estos de ser renovables, ¿qué pasa con ellos? ¿No? Que tienen el volumen que no tienen muchos otros. Había una cosa que me hacía mucha gracia porque llegábamos a las reuniones, que seguro que recuerdas, Martí, y mi obsesión era poner toda la gasolina que pudiera. Y entonces llegabas Eric y tú, y era un poco la sensación de que no podemos poner más. Y en plan, pues tenéis que pensar algo. Aquí hay que meter gasolina a fondo. Y das con la clave aquí, ¿no? Porque al final eso lo saben casi todo el mundo, todos nuestros clientes, que es como, hay 2 maneras de dominar un mercado a nivel publicitario. Recoger la demanda, y aquí es lo que dices, Miguel, íbamos tocando
De hecho, no había ninguna persona en Cataluña que buscara, o en Barcelona, punto de carga coche eléctrico, instalar punto de carga que no estuviera a ser renovables. O sea, era imposible. Pues claro, eso nos daba un techo de 1.000, 2.000, 3.000 euros al mes, lo que tocara. Claro, si queríamos meter más gasolina, nos teníamos que ir a otros canales que era Meta, gente que igual aún no estaba en el momento de decisión de compra, pero que ya le estaba rondando la cabeza. Entonces, impactarlo en un momento antes de que estuviera buscando instalar de punto de cargas. Y recuerdo también cómo pues, empezamos a hacer pues, los primeros anuncios con actores para poder meter el pie en este mercado competido, ¿no? Creo que nos quedamos dominando ya instalación de puntos de recarga o puntos de recarga tanto a nivel de Google y de Meta, y creo que hay otro punto muy importante en ser renovables, que es como cuando se decide abrir otra nueva línea de negocio. ¿Qué prefieres hablar antes, de la línea de negocio o de la expansión geográfica? Lo que prefieras. Hacemos primero expansión geográfica, que creo que tiene una tesis muy interesante. Entonces, yo recuerdo aquí, por poner un poco de contexto, donde dominábamos Cataluña y decimos, vamos a expandirnos a Madrid, ¿no? Expansión geográfica. En lugar de saltar al nuevo producto, que es placas solares, dijimos, dominamos un producto, vamos a hacernos grandes o expandirnos geográficamente ahí. Cuéntanos un poco la experiencia sobre, yo recuerdo una frase tuya que se me quedó muy marcada, y sobre todo por vuestro modelo de negocio, que decías, a veces hay modelos de negocio que viajan mal, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco la experiencia, aprendizajes que sacaste intentando expandir o expandiendo geográficamente ser renovables a Madrid. Pues, bueno, esta frase histórica, bueno, que todos recordamos y que nos hace mucha gracia y que la digo constantemente dentro de la oficina del negocio viaja mal, en cierta manera es un... Si alguna vez ve este podcast, que entiendo que no, un profesor que tuve que se llama Jaume Ugas, que era un genio de operaciones y demás, era una frase suya de cabecera y demás, y es que era totalmente cierta. ¿Por qué? Porque, en cierta manera, todo este know-how y toda esta forma de operar que teníamos Guillem y yo aquí, y lo que comentábamos, ¿no? De que íbamos con el coche, llamábamos a un cliente mientras nos estábamos preocupando de la instalación, todo este tipo de cosas y el hecho de pisar tanto el terreno, lo que tú comentabas, ¿no? Es que sabías la historia de todo el mundo, los hijos que tenía, dónde habían ido al cole y dónde les gustaba ir a cenar, ¿no? Era una cosa bestial. Nos surgió la posibilidad de una persona que podía hacernos de agente comercial en Madrid, lo típico de que un día te tomas un café o cenas, no recuerdo en qué momento y con qué persona. Y nada, teníamos esta persona que además se dedicaba a hacer instalaciones fotovoltaicas en Madrid, y nos surgió la posibilidad de trabajar con él. Y entonces, pues, con vosotros dijimos, bueno, como aquí nos va muy bien y ya es eso, ¿no? Ya no le podemos meter más gasolina, ya no le cabe más azúcar al café, pues oye, vamos a probar, ¿no? Total, tenemos a esta persona, vamos a asumir un riesgo relativamente pequeño y vamos a probar. ¿Qué pasa? Yo siempre en la oficina digo una cosa que también la tengo como muy interiorizada, y es, si tú trabajas en Ser Renovables o trabajas en Crece y llegas a una oficina y veis 20 personas, yo cuando he abierto la puerta aquí he sentido como una energía, ¿no? Es como cuando vas al Camp Nou y dices, joder, tío, aquí hay 100... Bueno, ahora no es el caso, ¿no? Pero cuando esté hecho, pues ves allí 100.000 tíos rugiendo. Ostras, no sé cómo decirte, hay el típico día pues que estás desanimado, que has dormido mal, que has tenido un problema, pues yo qué sé, con una relación personal de cualquier tipo, y llegas y estás con las orejas para abajo, ¿no? Y estás un poco... Y ves como toda la energía, ¿no? Toda la gente que bascula contigo y demás, pues en cierta manera te impulsan, ¿no? Y igual no haces el mejor día del mundo, pero estás allí y tienes que jugar con ellos, ¿no? Tienes que interactuar. En cambio, lo que nos pasó en Madrid, y creo que es difícil y aún hoy en día aún no sabemos cómo resolver, es, si tú te levantas y estás solo y has tenido un día jorobado, pues sí, el primer día le echarás ilusión y tal, y irás a ver a 3 tíos. Y si con los 3 fracasas y al día siguiente pues sigues teniendo problemas personales o tienes lo que sea, al primer igual ya a la que te dice 2 frases que no te acaban de encajar ya no tienes mucha ilusión y ya reculas y ya lo dejas estar. O ya no vas a la hora exacta, en el momento exacto, ni tienes ni transmites esa como ilusión o sensación de que estás bien y de que lo explicas bien y de que brillas, ¿no? Y yo creo que lo que nos ha pasado en Madrid ha sido esto. O sea, el no tener una estructura grande, el no tener una estructura y el hecho de que no está... Pero cuando digo la propiedad no es que esté yo porque me crea que soy mejor que nadie. No es eso. Esa sensación de que está la gente que decide, que está la gente que más conoce el negocio, que más se preocupa. Es difícil. Es difícil. ¿Por qué?
Porque si quisiéramos hacerlo realmente bien, nos llevaría a un nivel de inversión, lo que tú comentabas antes, que a nosotros nos gusta crecer de una manera orgánica, y a mí el rollo de creérmelo tanto, de que voy a poner aquí una estructura con 4 o 5 personas y esto va a funcionar la mar de bien y esta gente va a ganar no sé cuántos mil euros y tal, Preferías no arriesgar ahí. no nos ha acabado de convencer nunca. Y de hecho, con muchísima gente que he conocido que ha tenido delegaciones con pymes, que como lo que somos nosotros, la mayoría de ellas han ido mal. Porque es eso, el negocio viaja mal. Es muy difícil que un servicio, que es lo que prestamos, se preste de la misma manera en un lugar donde no está la gente que lo ideó y la gente que lo siente, por decir algo. Yo recuerdo esos arranques en Madrid, y aquí sí que tengo dos cosas a nivel de negocio, pero primero que el arranque, a nivel de costes por leads, fue mucho mejor que Barcelona. Sí. Y era como, yo entraba a Google y decía, hostia, que en Barcelona teníamos el lead entre 20 y 30 euros y en Madrid estaba entre 10 y 15. Yo pensaba, esto será la bomba, ¿no? Luego comercialmente veíamos que no cerrábamos y recuerdo que en cada sesión, pues, ¿qué hacíamos? Nosotros te hacíamos un poco ese espejo de, hostia, Madrid comercialmente, pero luego tú también teniendo esa visión como seguramente mucho más fría y mucho más pausada de negocio mirando en el largo plazo, recuerdo muchas veces que nos decía, sé que a día de hoy Madrid no es un mercado rentable, igual nunca lo sea, pero con que me cubra costes, me permita que mis clientes de Barcelona, que a veces tengo empresas que están en Madrid también o que tienen residencias en Madrid, poderles dar servicio ahí, porque tengo un equipo girando ahí, ¿no? También esta visión de negocio de, tengo un mercado donde seguramente ya estoy viendo que no voy a poder dominar, pero me permiten seguir dando servicio a mis buenos clientes de aquí, ¿no? Y eso también es una cosa que yo me quedé mucho, que muchas veces es como, yo tengo líneas de negocio, por ejemplo, en Crece, que igual no son las más rentables, pero me permiten que pues mis clientes puedan hacer anuncios cuando antes no podían hacer y solo hacía campañas de Google, ¿no? Entonces, también me permiten seguir brindando una mejor experiencia y eso me gustaba mucho también. Y luego, recuerdo también una cosa, Miguel, que nos dimos cuenta que el avatar, el comprador de Madrid, no tenía nada que ver con el de Barcelona, ¿no? Totalmente. Recuerdo como las reuniones, como me explicaba, en esta parte de conexión decías, es que no tiene nada que ver el de Madrid, por €1 luego dicen de los catalanes, ¿no? Pero recuerdo que en esa época decías, es que tío, les va de 1.000 euros a 999 euros, se van con el de 900 euros. Entonces, ¿qué diferencia viste entre Avatar en este caso a nivel geográfico, por ejemplo? Hay una cosa que es curiosa. En Madrid, o sea, y es lo que comentaba de la legislación que impera en cada lugar. En Madrid, tú puedes hacer, si te compras un vehículo eléctrico y llega una instaladora a hacer un presupuesto a una finca, si al cliente le encaja, al día siguiente tú puedes ir a hacer la instalación siempre y cuando cumplas la normativa. Entonces, ¿qué pasa? El concepto de aquí de Cataluña de que tienes que cumplir una serie de normas y tienes que plantear un escenario a una comunidad de propietarios y bueno, juegas en un mapa diferente, hace que el consumidor se comporte de una manera totalmente diferente. Yo que mi negocio anterior también viajaba por toda España y demás, por ejemplo, en País Vasco también el consumidor se comporta de una manera diferente. Allí, por ejemplo, los reformistas y demás trabajaban en una cosa que ellos le denominan gremios. Y nosotros, en cierta manera, en Cataluña es lo mismo. O sea, estoy seguro que, por ejemplo, nuestra extrapolación al País Vasco, si tuviéramos gente allí pues que fuera del lugar y conociera el consumidor y demás, sería mucho más sencilla. Porque el consumidor entiende de que igual paga 50 euros más o paga 100 euros más, pero es lo que os comentaba antes, lo mismo que aquí, es que esta persona me va a prestar el servicio si tengo un problema, es que necesito que la empresa que me lo haga trabaje localmente y no sea la subcontrata de la subcontrata. En cambio, en Madrid, como es un mercado enorme, el consumidor tiene un poco la percepción de, como esto es un mercado enorme, aquí ya vendrá alguien a ponérmelo y si es €1 más barato, mejor. Y ya vendrá alguien a arreglármelo y si es €1 más barato, mejor. Pues seguro que habrá una empresa que se dedicará solo a arreglar trastos de estos. Y con lo cual, igual tendré que pagar un poco más, pero me da igual. Entonces, es un poco la sensación de que el consumidor desprecia este tipo de servicio, lo cual es absolutamente respetable. Y de hecho, Madrid continúa abierto por nuestra parte, pero nuestra operativa no respira tan bien. No respira tan bien por lo que comentábamos, porque el consumidor se comporta diferente y porque lo que os comentaba antes de que no es comparable la energía que da un equipo de 30 personas con la energía de un instalador y un vendedor allí.
Es absolutamente diferente. Cerramos expansión geográfica, que creo, yo aprendí mucho, ¿no? Y lo bueno de, siempre digo que tenemos nosotros como agencia es que podemos aprender un montón de todos nuestros clientes, ¿no? Y eso es una ventaja que seguramente hay muchos negocios que no tienen, que yo cada comida con cada uno de mis clientes o reuniones puedo aprender mucho, ¿no? Y luego dominamos mercado de puntos de carga, probamos expansión y estamos en expansión geográfica y se decide abrir la nueva, ¿cómo te diríamos? Lo que parece la gallina de los huevos de oro, que es las placas solares, ¿no? Que es como, así como puntos de carga. Así que empezamos en una etapa muy inicial. Aquí cuando ya nos metemos en placas solares, el mercado está más consolidado. ¿Cómo decide una empresa que ya está consolidada en un nicho de mercado como los puntos de carga dar el paso a irse a placas solares? Fue muy sencillo. Como trabajábamos con diferentes concesiones de mucho calado dentro del tejido de Cataluña, pues claro, llegabas al típico cliente, para que la gente se haga una idea, de Sant Cugat. Y llegabas allí al cliente y esta persona pues había comprado un coche de un cierto valor y demás y vivía en una casita muy mona. Y decía, oye, ¿vosotros montáis placas fotovoltaicas? Entonces decías, no, nosotros no montamos. Y entonces te subías al coche y pensabas, jolines, este tío, que además pues es una persona que por las referencias que tenía nuestras y demás se lo podría haber vendido con una cierta facilidad, pues no se lo he vendido. Y te subías así como un poco frustrado y triste, pero como tenías tanto trabajo, seguías al siguiente. Entonces pasaban 3 días o pasaban 15 días y volvías a estar en Sant Cugat y tenías otro cliente. ¿Vosotros montáis placas? No, no montamos placas. Entonces te volvías a subir al coche frustrado. Entonces llegaba la típica tarde con Guillem a las 6 o las 7 de la tarde. Otra vez nos ha vuelto a pasar esto. Ostras, pues a mí me pasó el martes y tal. Digo, pues nos tendríamos que... Pues tendríamos que intentarlo y tal. Y entonces la clásica reacción de ser renovables, que es... yo digo que tenemos que hacer una cosa que no hemos hecho nunca y demás, y Guillem me dice que estoy loco, y entonces pues lo probamos. Y hasta aquí hemos llegado. Tú sabes bien que es así, pero este equilibrio entre los dos pues ha sido muy, muy interesante. Y entonces, al siguiente que entro en este tema, ¿vosotros montáis placas? Bueno, te podemos hacer un presupuesto si quieres. Y entonces, pues nada, nos pusimos Guillem y yo a hacer un presupuesto fotovoltaico que no deja de ser un primo hermano de lo que montamos. Para un ingeniero eléctrico no deja de ser una cosa similar, pero obviamente no habíamos hecho en nuestra vida. Hasta que, claro, vendimos una. Y ese fue el drama, porque claro, esto mientras no vendes es jugar. Cuando vendes ya no es tan divertido. Ahora la tienes que montar. Ahora la tienes que montar y que esa persona pues no acabe con el techo como un colador y que aquello más o menos funcione. Y entonces, pues nada, lo típico, un equipo maravilloso de ser renovables, ya lo sabes, Pablo, que es una persona pues con mucha capacidad, y Guillem y demás, pues ellos son los artífices de que la locura y la idea que tengo yo de tirar para adelante y de que creer que negocios que son colaterales hay que aprovecharlos, pues ellos son capaces de implementarlos y de que se lleven a cabo. Y esto se dice en una frase, se dice en 3 segundos, pero no es sencillo. Y entonces, pues nada, lo mismo que punto de recarga. Lo que pasa es que eso que tú dices es un mercado muy, muy, muy diferente, claro, por el hecho de que punto de recarga nosotros empezamos cuando la gente no sabía ni qué era. Erais los que ibais con la bandera delante marcando, y cuando entráis a placas solares eres los que veis la bandera delante y os ponéis a andar ahí, pero ya había mucho camino recorrido. ¿Cuál es la diferencia entre estar en un nicho de mercado que tú lideras y en un nicho de mercado que ya está consolidado y te intentas meter? Porque comercialmente imagino que fue, bueno... Tenía 2 ruedas muy diferentes, Martí. Había una rueda de decir, oye, nosotros ya tenemos una cierta clientela, como trabajamos con concesiones de vehículos, que algunos eran de un nivel económico muy alto, ya vamos a tener unos ciertos clientes que nos lo van a comprar por efecto colateral, por venta cruzada. Y yo decía, bueno, oye, vamos a hacer una cosa. El dinero que recojamos, lo de siempre de ser orgánico, el dinero que recojamos de lo que nos entra, por decir algo, de efecto de venta cruzada, vamos a ver cómo lo jugamos en la ruleta, ¿no? Pero ¿qué nos sucedía? Lo que tú decías, que claro, era un tren en marcha y no era un tren cualquiera. O sea, el tren de fotovoltaica en España, hay mucha gente, como el de punto de recarga, que se lo ha creído por encima de lo real. Y es una cosa que ahora estamos volviendo a una cierta normalidad, pero a la que la economía tira mucho o hay una sensación de que hay ciertas determinadas subvenciones o
o bonificaciones que hacen que el número sea muy atractivo, todo el mundo se quiere hacer multimillonario poniendo placas. Y entonces esto nos hacía jugar en un terreno que, bueno, tú lo sabes, Martí, bien con nosotros porque hemos pasado muchas horas con ello, que era muy irreal. O sea, yo he tenido reuniones con vosotros muy frustrantes y lo sabes bien porque no hay nada que me guste más que jugar y que crecer y que ver cómo podemos ir para adelante, porque es eso, nuestro equipo humano, el vuestro y el nuestro, es muy potente y nos permitía poder jugar, pero claro, tenemos que poder jugar en un tablero que sea razonable. Yo creo que nos subimos en marcha precisamente en uno de los momentos donde la gente se creía que se iba a hacer multimillonaria poniendo placas. Y esto nos llevaba a un escenario donde cualquier persona que tuviera un mínimo de conocimientos de negocio era absolutamente imposible operar. De hecho, el principal player de aquel momento, que era donde nos fijábamos, porque además nos generaba un punto a Guillem, a mí, muy interesante, porque ellos trataban de cerrar la venta, que además la cerraban muy cara, haciendo videoconferencias con el cliente, cosa que a nosotros nos llamaba mucho la atención en un mercado como el fotovoltaico, porque si ya con el coche nos íbamos a ver al cliente en fotovoltaica, que pensabas, es que te vas a meter en su casa, nos parecía que la visita comercial era primordial y demás, y pensábamos, ostras, estos tíos cierran muchas y las cierran muy caras y lo hacen con videoconferencias y montan así como un rollito como muy profesional, parece muy profesional desde fuera, pero hacen una cosa, bueno, nos llamaba la atención. Pero claro, esta empresa ha acabado desapareciendo también, porque es eso, entró el sector en una numerología y en una forma de operar que era absolutamente imposible para cualquier player que quisiera dedicarse a esto de manera rentable y a largo plazo. De manera rentable, con un modelo de publicitario como común, por decir algo. Claro, es que yo recuerdo esa época, que creo que fue verano del 23, desde mayo del 23, que incluso recuerdo reuniones con nuestra account de Google, porque como era una cuenta grande, teníamos account en Nublin, que nos dice, es que en Google el mercado es este. O sea, el mercado, podríamos decir que automáticamente nos expulsó en Google y tuvimos que, ahí creo que fue la primera vez, hablamos antes de actores, que metimos actores para irnos a Facebook, Instagram, a hacer anuncios, porque el mercado nos había expulsado automáticamente. Y hablo de expulsarnos ya no solo a niveles de coste por lead, que pasamos de tener un coste por lead de 70 a 450, incluso el último mes que dijimos Google que se lo quede otro, porque es lo que decías tú, parecía que cualquier persona podía estar en Google y estaba todo el mundo, que además es que los costes por clic pasaron en cuestión de 4 meses de 2,50 € a 5,50. O sea, hablamos de que se duplicaron los costes por clic en cuestión de 2-3 meses, ¿no? Entonces, recuerdo esa época donde el mercado te expulsa y es como, tenemos que ir a hacer meta. Nosotros pacientes, porque también sabíamos la diferencia y recuerdo que en ese momento me lo decías, es que es como decías, muchos van a caer, no van a poder aguantar estar aquí, ¿no? Y había gente que parecía que tenía rondas de financiación y no las tenían, donde intentaron aguantar, y es lo que dices, 2 años después no están. Y 2 años después, o yo recuerdo que entre 9 meses, 1 año después, nos volvimos a meter fuerte en Google, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercado se había vuelto a estabilizar, ¿no? Es como... Eso lo teníamos muy en mente, es como, nos has pulsado en un momento, no quiere decir que no puedas volver a estar. Y vamos, oye, ¿qué pasa si entramos? Hasta que vimos que el mercado se volvió a normalizar, ¿no? Pero recuerdo, para nosotros también como agencia fue un gran aprendizaje, porque nunca nos habías pasado aún hasta ese momento que el mercado te expulsara, que es como, era un poco situación de la vivienda alquiler en España. Es como, llega un momento que te expulsa el que quiera vivir solo, ¿no? Al menos en grandes ciudades, pues pasó un poco eso, lo único que se terminó normalizando. ¿Qué aprendizajes sacas tú de meterte, o le dirías a una persona que se intenta meter en un nicho de mercado nuevo dentro de su ecosistema para poder aguantar y trascender ahí también en ese nicho de mercado? Claro, aquí sucedió una cosa, que es lo que te digo, nosotros tuvimos la inmensa ventaja, porque esto lo comentábamos allí dentro cuando hacíamos reuniones de decidir este tipo de cosas. Claro, teníamos el inmenso privilegio y ventaja de decir, oye, podemos prescindir de la inversión en Google, porque no sé cómo decirte, la organización vive de poner puntos de recarga, más los que nos salgan de fotovoltaica de venta cruzada de clientes top de la organización. Con lo cual, lo que íbamos cerrando por Google, renunciamos. Claro, aquí lo que sucede, que también fue una de las razones de cómo jugábamos también en vehículo eléctrico, es, en cierta manera, yo creo que todas esas empresas, la inmensa mayoría han desaparecido, las que metían tanta gasolina, porque claro, ya se veía, era absolutamente inviable. Pero había una cosa clara,
las únicas que pudieran subsistir en aquel momento, que no sé las que habrán subsistido, me parece que poquísimas, solo podían subsistir bajo el punto de el boca a oreja de clientes que ya habían conseguido. Y con esos clientes pagar el Google, pero en el fondo bajo un funcionamiento de pérdida total y absoluta. Y ahí, intentando generar un equilibrio peculiar y demás, subsistir. Porque, ¿qué pasó? Pasó lo típico. Es eso, aquí nos vamos a todos a hacer millonarios. Como no me entran clientes y tengo una estructura muy grande, pues le meto más a Google porque tengo que pagar mi estructura y demás. Y al final cada vez cavas una tumba más honda. O sea, era absolutamente imposible que aquello fuera posible para ningún player del sector dentro de la inversión publicitaria en Google. Era absolutamente imposible con ese coste. Me acuerdo que en alguna de las veces habíamos llegado a 600 euros por lead. Era o sea, con los precios a los que se venden estas instalaciones, o sea, no era un problema nuestro, era un problema de que ninguno podría subsistir. Ninguno. Y eso pasó, ¿no? Que el mercado se terminó deshinchando y has hablado de una cosa muy interesante que me gustaría que entraras porque, claro, tienes un negocio, vamos a decir, que desde mi punto de vista que tengo una agencia donde tengo, iba a decir cierta recurrencia, donde tengo mucha recurrencia, es un negocio muy fácil porque es predecible. Claro, tú tienes un negocio donde cada mes necesitas estar captando nuevos clientes, pero has hablado de una cosa que es como cómo puedes fomentar o cómo fomentáis vosotros la recurrencia para que ese coste por adquisición también se diluya en el tiempo, porque yo estoy convencido que el de la ITV, la historia de la ITV que me contabas antes, que igual entró por Publi, seguramente te ha traído 1, 2, 3 o 5 clientes nuevos en un futuro, con lo cual, si ese cliente te costó en publicidad 400 euros, si lo divides entre los otros, ya son 50 euros. ¿Por qué? Porque te ha traído más. Entonces, ¿qué papel juega la recurrencia dentro de un nicho de negocio, de un mercado donde no hay recurrencia? ¿Cómo intentas fomentar eso a nivel de negocio, Miguel? Mira, esto es uno de los puntos clave, yo creo, de nuestro negocio. Es decir, si tú analizas la cuenta de resultados del gasto que hacemos publicitario y del rendimiento de cada instalación que hacemos, no lo haría nadie. Y entonces es cuando lo típico, Guillem y todos en plan, ¿estás loco? Esto no se debería hacer, deberíamos bajar. Y yo, no, más. Y entonces, claro, se quedan como diciendo, bueno... Algo sabré, ¿no? Que llevo ya 5 años con esto. Es en plan, ya te apañarás. Eres tú el que te juegas el cuello, ¿no? Ya te apañarás. ¿Por qué? Porque, como digo yo, y es así, nosotros tenemos más de 5.000 anuncios en parkings. Es decir, cada instalación que hacemos, que va rotulada y demás, es una valla publicitaria que tenemos dentro de un parking. Entonces, es eso, el primer día, pues bueno, no te va a dar un retorno, pero al final la cantidad, o sea, es muy, muy, muy raro. Desconozco esta cifra, no lo he llegado a calcular, pero al final la cantidad de vecinos, de familiares, de administradores de fincas que le hiciste una instalación a Periquito de los Palotes y ahora te llama porque la Natalia Pérez de la calle Padilla necesita un cargador. O sea, no tienes una recurrencia como tal, o sea, no tienes un negocio que yo sepa que no sé cuántos clientes el mes que viene más o menos van a hacer este gasto, pero es cierto que entre los concesionarios de automóviles con los que tenemos convenios, los administradores, los vecinos, los que ven nuestros cargadores en los parkings, etcétera, podríamos asegurar un cierto volumen de negocio mes a mes. No es como vosotros, o sea, somos más víctimas de las fluctuaciones de un mercado, es cierto, que vosotros, pero también es cierto que una empresa cuando adquiere un cierto volumen y nosotros, quieras o no, somos un player grande dentro de Cataluña, pues es eso, tienes 1.000 patas del pulpo, ¿no? Tiene 1.000 patas y, bueno, las cosas que, por ejemplo, que igual vendría al caso con cosas que hemos mencionado antes, ¿no? Muchas veces llega una persona y me dice, mira, el del concesionario me dio tu tarjeta o me dio tu contacto, pero claro, pensé, seguro que comisiona y no me hace mucha gracia. Dice, y entonces le pedí a mi vecino y también eras tú. Dice, y entonces me he metido en Google y también eres tú. Digo, pues bueno, oye, ya me dirás qué tengo que hacer. Y esto me ha sucedido más de una vez y más de 2 y más de 10. Y entonces por dentro piensas, lo estamos haciendo bien. Es decir, el tío ha intentado buscar 3 patas, ha llegado, el primer impacto siempre hemos sido nosotros y no sé cómo decirte, en aquel momento ya... obviamente no vas a cobrarle un sobrecoste ni hacer nada por el estilo, pero en aquel momento piensas,
estamos haciendo bien nuestro trabajo. Es que es brutal lo que dices, Miguel, que es la unicanalidad de cuando tienes un producto perfecto, o sea, un servicio perfecto, al final te estás refiriendo al primer punto de entrada, que es el del concesionario. Pero claro, la gente para tomar una decisión de gastarse entre 1.500, 2.000, 2.500... Obviamente se lo mira, Claro. y que vas a meterte en su parking, que no es una cosa, no es comprarte unos calcetines en un e-commerce, ¿no? Entonces, primer punto de entrada ya lo dominas, que es el B2B, ¿no? El de decir concesionario. Luego, hostia, obviamente yo puedo imaginarme que el del concesionario digo, bueno, igual tengo que buscar segundas referencias. Van a sus vecinos que ya tienen puntos de carga. Como domináis el mercado, también. Y luego, tercera pata, es como, vale, pero a ver qué dice Google. Ahora, puntos de carga. Hostia, es que están los primeros también en Google haciendo publi, y luego entro Meta, entras en el remarketing, que es como, tienen que ser ellos. ¿Por qué? Porque somos grandes desde fuera. Ya, por ir cerrando, Miguel, me gustaría también una empresa que en mundo servicios, donde además debes tener perfiles tan distintos, desde instaladores hasta gente que tramita subvenciones, hasta ingenieros. Entonces, ¿cómo crece un equipo de 0 a 30 personas? ¿Y cuáles las figuras para ti más importantes y cómo las vas incorporando a lo largo del tiempo en tu negocio? Yo creo que hemos tenido mucha suerte, la cual en la vida también has de tener ciertos momentos donde la fortuna te sonría, porque si no, pues bueno, las cosas no funcionan. Pero claro, el hecho de que la primera persona que entrara en la organización fuera Guillem fue un salto enorme para todos. Luego, es cierto de que replicar el mismo modelo de estudiantes de ingeniería, que la mayoría de ellos tienen un nivel altísimo, y que además, al ser una empresa muy joven, muy flexible, donde todo el mundo es escuchado, donde, y lo sabéis bien vosotros porque lo hemos hecho muchas veces, donde jugar está permitido. Es decir, oye, vamos a probar esto, pues vamos a probar. Ya sabéis que yo soy el que más pruebo. En el fondo, Guillem es mi freno, ¿no? Pero este punto de que no haya barreras, de decir, controladamente vamos a ir probando cosas para ver si podemos mejorar o para ver si encontramos nuevos pozos de agua en el desierto, ha sido un gran qué. Y después, es cierto de que la vida es peculiar y hemos conseguido un equipo de gente que nos da mucho soporte, de assistants, que es aquello de fulanito conoce a sutanito y resulta que aparece una persona que se integra perfectamente, y es muy curioso ver cómo conviven pues, personas de 60 años en la organización con gente de 20 y se tienen tanto cariño y se bromean, y es muy interesante. Qué bueno, Miguel. Pues cerrando con una de las patas más importantes, por no decir seguramente la más importante de cualquier empresa, que es el equipo, el construir un equipo, sobre todo hablabas de... Me ha gustado mucho cuando hablabas antes de la referencia de cuando estás solo versus cuando llegas aquí a la oficina, y me gusta porque que tú hayas llegado a nuestra oficina y dices, hostia, es que he entrado y hay energía, ¿sabes? Claro. Es como, se nota que hay un bullicio, que hay una energía chula. Creo que seguramente es de la principal obligación que tiene cualquier persona que tiene un negocio, una empresa, es cuidar esa energía y cuidar ese negocio. Así que nada, Miguel, muchísimas gracias por pasarte por el podcast. Tenía muchas ganas, hace tiempo que lo comentábamos, y nada. Nos vemos, te verán, seguramente te seguirán viendo los que estén en Barcelona, Cataluña, a veces dando vueltas con tus coches, que a mí me gusta a veces que voy en moto y digo, no vales, digo, mira quién hay, mira, digo, es Guillem, que va dentro del coche. Me gusta esa parte, así que nada, un placer, Miguel. Un placer inmenso, y sabéis que formáis parte de la historia de la empresa, y nada, es una relación que va más allá de lo profesional. Pues nada, un placer, y si estás al otro lado, has llegado hasta aquí, que llevamos ya un ratito, deja un comentario de lo que te ha parecido más interesante. Sé que nadie comenta porque no os apetece, pero bueno, si os ha gustado, darle like, suscribiros y decir si os ha gustado la entrevista y qué aprendizaje habéis sacado. Venga, chao, chao, chao.